Bueno, buenos días. Bueno, nuevamente estamos tratando de empezar de alguna manera. La semana pasada yo, para todas mis materias, envié eh, una, un inicio de clase, un video de inicio de clase, y envié también dos videos más para que ustedes los vayan viendo. Antes de empezar, este video también va a ser, como siempre todos los años lo hacemos, general para las cuatro materias, porque son temas que quiero que ustedes entiendan que son fundamentales para el manejo de la carrera de ustedes, de operadores, tanto de radio como de televisión. Y cuando me refiero a esto, eh, me estoy refiriendo a que seguramente estas cuestiones de ondas electromagnéticas las han visto en primero y algunas veces algunos docentes han repetido en segundo. Pero han sido vistas como elementos estancos, es decir, como un tema más que hay que dar de acuerdo a la currícula correspondiente. No obstante a eso, muchas veces, y les diría por mi experiencia en el 100%, nunca sabemos bien para qué la usamos ese tema. La verdad que es un tema que termina quedando ahí guardado en el recuerdo de los temas vistos durante toda la carrera, pero nunca explicitado para qué sirve. Por este motivo, yo me tomo este trabajo porque es un tema fundamental en la carrera de ustedes, de que ustedes vean la parte práctica que tiene este tema en la carrera. La carrera de las tecnicaturas en general, y esto lo digo por experiencia y por haber permanecido un tiempo muy largo en la dirección de este instituto, cuando fui regente, son carreras que tienen entre un 60 y un 70% de prácticas. Bueno, lamentablemente estas circunstancias que nos toca vivir hoy hace de que nos tengamos que ver a través de un video o de textos que algunos docentes también manden o yo les pueda mandar. Pero en la realidad es otra, la realidad es que las prácticas van a ser fundamentales. Posiblemente esperemos tener la suerte en la segunda parte del año y que podamos reencontrarnos nuevamente en el instituto. Eh, Antes de comenzar a hablar un poquito de esto de ondas, que fue el tema que yo de alguna manera les envié la semana pasada unos videos para que ustedes vayan interiorizándose del tema, y vamos a tratar de manejarnos de esa manera para después poder reflexionar sobre esto. Eh, Quiero hablar un poquito con ustedes porque yo en la presentación lo que hice fue no solo presentarme, sino aparte pedir los datos a ustedes. Y hasta ahora me han contestado Melissa Beirut, perdón si me equivoco tu apellido, Enis Felipe Martín y Goni Cecilia. El resto todavía no tengo respuestas. El resto es Andreucci, a Gabriel, que lo conozco de segundo año, que no sé, capaz que no está interiorizado, que tiene que ingresar, no sé bien cómo es el manejo en estos momentos de la información que ustedes tienen para recibir y poder ingresar en la página. Mesina, Ezequiel Fernando, Modesto, que también fue alumno mío el año pasado, Pucheta, también, Rival, Noelia Melody y Ruiz Julieta Alejandra. Esos últimos que nombré, excepto Melissa Beirut, Enis y Goni, el resto todavía no ingresaron. O sea, es como que no han visto que yo entregué material la semana pasada. Lo cual les pediría, si ustedes tienen contacto con alguno de estos chicos, para los que seguramente van a ver este video, traten de informarles, que traten de ingresar, y si no saben cómo hacerlo, por favor les pido denles una mano. Perdón. Bueno, entrando un poquito en el tema, eh,
vamos a tratar de hacer una clase que sea lo más concisa y lo más productiva para ustedes posible. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, estamos hablando de ondas de radio. Cuando digo de radio no me refiero a radio solo y no a televisión, sino ondas del espectro electromagnético, son las ondas de radio y las de televisión, que son las que vamos a usar nosotros. No así las ondas de sonido. Para los que vayamos a ver audio después, en otras materias, vamos a después de hablar de sonido, pero eso como tema diferente. Digo porque en el video por ahí hay unas cuestiones que se confunden y por eso está bueno aclararlos. Cuando hablamos de radio, entonces, son las ondas que viajan a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Son las ondas que, de alguna manera, para que ustedes puedan entenderlo, yo trato de bajar un nivel de manera que ustedes puedan entender más o menos el mecanismo de funcionamiento, que es lo que a mí me interesa, es decir, que no lo tomen como algo para aprender de memoria, porque no sirve, no les va a servir. Sí que lo tomen como algo que puedan entender, un mecanismo que ustedes puedan entender cómo es su funcionamiento. Las ondas de radio son aquellas que se emiten a través de una antena. Las ondas de sonido tienen otras formas de emisión. Por ejemplo, yo estoy hablando y estoy emitiendo ondas de sonido. Ondas de sonido. Lo cual, bueno, ¿quién las emite? Mi boca. Es decir, hay otras cuestiones diferentes. Las de radio no, las de radio las emite siempre una antena. Y lo que hemos visto, o que han visto ustedes a lo largo de la carrera, es que hay tres formas de emitir las ondas de radio y hay una última, o una de ellas, que podría subdividirse en dos. Y podríamos decir que la primera forma de transmisión es la terrestre. ¿Qué significa cuando yo digo las ondas se propagan en forma terrestre? La forma de propagación terrestre es la que va paralela a la Tierra. O sea, tiene la forma de manejarse es paralela a la Tierra. Esa es la primera forma de propagación. La segunda forma de propagación sería la de alguna manera llamada, o mal llamada, pero para poder entenderla, de rebote en la ionosfera, la ionosférica. La onda ionosférica, o la de rebote, de propagación a través de rebote, es la ionosfera son capas de la atmósfera que están ubicadas a distintas alturas respecto de la Tierra y que varían su altitud y sus condiciones, depende de la temperatura, de la presión, de la humedad, de la época del año, también suelen variar. Estas ondas lo que hacen es, se propagan, la antena lo que hace es emitir señales en todas direcciones y esas señales viajan, y cuando, esto tómenlo por supuesto entre pinzas para tratar de entenderlo, cuando hacen contacto con las capas ionosféricas, lo que hacen es, desde la Tierra, lo que hacen es rebotar y volver a la Tierra. En la Tierra hacen el mismo efecto y vuelven a la ionosfera y así sucesivamente. Entonces, le decimos, son las ondas de propagación de rebote, de una forma de entenderlas y poder comprender cuál es el funcionamiento de su propagación. Y la tercera forma de propagación es la visual. La visual es la que yo alcanzo a ver con la vista, por eso es visual. Por ejemplo, yo me subo a una torre y digo, bueno, ¿hasta dónde veo? Hasta el horizonte veo, hasta allá. Bueno, hasta ahí es la onda de propagación visual, hasta ahí llega mi visión. Ahí están las tres formas de propagación. Una terrestre, la otra es a través de las ondas ionosféricas y la tercera la visual. Dentro de las de rebote en las ondas, en las capas ionosferas, según el ángulo con que la señal
llegue a la capa ionosférica, según cuál es este ángulo que hay acá, puede rebotar y volver a la Tierra o salir al espacio con un ángulo diferente de difracción, y depende mucho de la frecuencia con el cual estoy transmitiendo. Esa sería la cuarta dentro de una variante de las tres. Pero globalmente podemos decir que la podemos dividir en tres, como terrestres, de rebote en la capa ionosférica y visual. Ahora bien, hasta ahí hay mucho de teoría. Un poquito más, si ampliamos un poquito más todo esto, podemos decir que el comportamiento de estas ondas no es caprichoso, es decir, no es cuestión de que yo quisiera transmitir tal frecuencia, cualquiera, o por rebote, o por terrestre, o visual. Eso no es posible. Esto es un efecto natural. Entonces, las señales que se propagan en forma terrestre, o sea, paralelas a la Tierra, van a ser señales que no superan, vamos a hablar de límites aproximados, esto no es exacto, pero aproximados, entre 1,5 y 1,6 kHz, o sea, 1600 kHz, perdón, 1600 kHz. Es decir, dije mal, disculpa, pido disculpas, 1,5 MHz, si quieren llamarlo, o 1600 kHz. Ahí está bien, vamos a corregir ese dato porque me acabo de confundir. Eso no es tajante, es un dato para tener en cuenta, para poder más o menos dimensionarse. A partir de ahí, o sea, de 1,6 MHz o 1600 kHz, hasta una frecuencia aproximada de los 27 megaciclos, se comporta, las señales se comportan propagándose en forma de rebote en la ionosfera. Y a partir de ahí, lentamente comienza la propagación visual. Ahora, para entendernos, vamos a suponer que decimos que esto es tectual, es decir, 1,6 megaciclos, 27 megaciclos, y a partir de ahí visual. No es que a partir de 1,6 megaciclos o 1600 kilociclos, ahí corta lo que es terrestre y pasa a ser de rebote en la ionosfera. Hay un proceso lento que, en la medida que se acerca a esa frecuencia de 1600 kilociclos, va perdiendo lo que es la propagación terrestre y va aumentando en la misma proporción lo que es de rebote. Es decir, no es que llega ahí y a partir de ahí tajantemente pasa de una a la otra, no. Va, en la medida que se acerca a ese límite de 1600, aproximado, vuelvo a explicar, va desapareciendo la terrestre lentamente y va apareciendo la visual lentamente. O sea que cuando llego, para dar un ejemplo así, que se entienda un poco mejor, estoy en 1800 kilociclos, o sea 1,8 megaciclos, todavía ya empieza a haber mucho de rebote y ya la terrestre todavía está. Se va a ir perdiendo. Lo mismo pasa en el otro límite. ¿No? Cuando llega a 27 megaciclos no es que desapareció la de rebote y ahora todo es visual. Va a ir desapareciendo lentamente y va a ir apareciendo la otra cada vez más hasta que llega un punto que es netamente visual, netamente de rebote o netamente terrestre. Bien, eso es fundamental. ¿Y por qué digo que es fundamental? Bueno, porque a la hora de decir para qué uso esto, yo tengo que pensar que las ondas terrestres tienen un límite
el alcance, es decir, las ondas terrestres son las más utilizadas en las AM broadcasting, lo que ustedes conocen, la AM, la modulación de amplitud, y las estructuras de antenas, de torres, y todo lo que se refiere a la transmisión de ese tipo de equipamientos en esas frecuencias es muy grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de frecuencia hablamos de longitudes de onda. ¿Se acuerdan cuando han visto la sinusoide? Bueno, cada sinusoide, por ejemplo, una sinusoide de 1000 kilociclos, o sea, un megaciclo, banda de AM, esa onda senoidal mide 300 metros. Entonces es muy amplia. Cuando hablamos de 100 megaciclos, prácticamente el centro ahí de la FM, y ya si lo tenemos en cuenta lo que hablamos anteriormente, hablamos de ondas visuales, ya hablamos de una longitud de onda de 3 metros. O sea, fíjense cómo se van achicando las dimensiones en función de la frecuencia. Entonces, cuando hablamos de estas ondas de terrestre, hablamos de estas ondas de AM prácticamente, hablamos de estructuras muy grandes y de transmisores de mucha potencia para poder tener distancias importantes. Por ejemplo, radio Mitre, radio Continental, son transmisores, son antenas o torres que tienen ellos de entre 150, 200 metros, 100 metros, y los transmisores hay de 100.000 y de 200.000 y de 300.000 vatios, o sea, transmisores muy, muy, muy potentes que hacen que uno pueda cubrir distancias que pueden estar entre los 200, 300 kilómetros. Por ejemplo, Radio Provincia tiene un transmisor de 100.000 vatios en estos momentos. Antes tenía uno más antiguo de 50.000. Tenía un Tramec de 50.000, ahora tiene un Autel de 100.000. Y a Mar del Plata llega, por ejemplo, estamos hablando de ondas de 1270 kilociclos, o sea, ondas terrestres, que ya comienzan a tener algún componente de rebote. Estamos en 1270. Estamos hablando como un parámetro para tener en cuenta 1600. Y dijimos nuevamente, repetimos, no es que termina uno y empieza el otro. Las formas de propagación no son tajantes. Entonces, bueno, es fundamental tener en cuenta eso, es decir, que la forma de propagación de estas ondas de Radio Provincia que pusimos, por ejemplo, están dentro de las ondas terrestres, y tienen un alcance limitado, 200, 300 kilómetros, pero con muchísimas potencias. Quiero aclarar esto porque la potencia es importante tenerla en cuenta. Si yo pongo en las mismas condiciones un equipo de baja potencia, de 10, 100, 1000 vatios, no voy a cubrir esas distancias de esa manera. Pero bueno, son distancias acotadas. Cuando hablamos ondas de rebote, y ya arranquemos desde los 1600, 2000 o 2 megaciclos para adelante hasta los 27 megaciclos, ahí hay un montón de bandas que la norma va fijando, que son radioaficionados, ondas cortas. ¿Y por qué? Y porque la onda de rebote es una onda que nos permite, a través del rebote, valga la explicación de alguna manera, y vuelvo a insistir, esto es una forma de entenderlo, la explicación, pero a través del rebote en las capas ionosferas, y después en la Tierra, y vuelta y nuevamente a las capas ionosferas, y así sucesivamente, depende también, por supuesto, de las potencias con que contemos, nos permitiría llegar a cubrir, dar vuelta al globo. Es decir, si uno habla de frecuencias de los 2 megaciclos hasta los 10 megaciclos, un poco antes, hay transmisiones de radioaficionados que se comunican con Japón, con Australia, con Estados Unidos, hay transmisiones por ahí más conocidas
por algunos, disculpen, como por ejemplo la BBC, de Londres, que son comerciales ya esas, no de aficionados. Es decir, son frecuencias muy utilizadas para cubrir grandes distancias. Y dentro de esa banda que hablamos de los 1600 kilociclos hasta los 27 megaciclos, también hay distintas posibilidades, esa gran banda que estamos hablando, también hay posibilidades, las más bajas, desde 1600 hasta 8, 10 megaciclos, más o menos, 12 megaciclos, es de comunicarnos más lejos que las que vienen a posteriores, es decir, ya las posteriores ya se va limitando ese alcance. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya comienza a haber alguna componente de onda directa, porque se empiezan a acercar a los 27 megaciclos, que vuelvo a insistir, son valores aproximados para que nos entendamos, para que pongamos una idea, un límite. Y entonces al aproximarse a esos valores, comienza a desaparecer el rebote, lentamente el rebote, y comienza a aparecer en la misma proporción la visual. Y después está la visual. Bueno, la visual es la que habíamos dicho que es aquella en la cual yo siempre les explico a los alumnos que si yo me subo a una torre, hasta donde vea mi vista, es visual, es de la vista, visual, llegaría la señal. Hay que considerar después que uno puede estar subido a una torre y a 100 metros lo que veo es un edificio que me tapa, y si trato de esquivar un poquito ese edificio veo otro atrás o veo un monte de árboles. Bueno, está bien. Después habrá condiciones de cómo hacemos para transmitir una visual a cierta distancia, pero los alcances dentro de la visual son más acotados. Para transmisiones normales de potencias bajas, uno puede hacer una transmisión con 10, 20, 30 vatios que abarque 20, 40 kilómetros, dependiendo mucho justamente de esto que hablamos. Si los 40 kilómetros los cubro en el medio del campo, es una cosa. Si los 40 kilómetros los tengo que cubrir de La Plata a Buenos Aires, donde todos son edificaciones y muy altas, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque al ser visual voy a tener obstáculos que me van a consumir de alguna manera parte de esa energía que yo estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Y más potencia y más altura. ¿Por qué? Porque cuanto más alto yo esté ubicado en esa torre, más voy a ver hacia abajo. Si yo estoy peticito al ras del suelo, tengo un límite. Si yo empiezo a trepar por una torre, voy a tener mayor visual, y cada vez mayor visual, cada vez mayor visual. Bueno, también hay un límite de poder levantar una torre. Por eso las grandes emisoras de FM ya, por ejemplo, que estamos hablando de frecuencias entre 88 y 108 megaciclos, transmiten en FM, y tienen alturas lo más considerable posible. Por ejemplo, la HIT, Mitre, bueno, qué sé yo, hay varias emisoras grandes, tienen alturas que van entre los 100, 150 metros, y eso nos permite cubrir con transmisores muy grandes también. Y estamos hablando de broadcasting ahora, ¿no? De la FM broadcasting, distancias que por ahí van a los 150, en algunos casos 200 kilómetros. Por ejemplo, si uno va hacia la costa, llegan a veces hasta Dolores, o por la otra ruta hasta el Croto, hasta por esa zona, y ya se empiezan a perder. Y antes también hay lugares donde se empiezan a perder y después vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque la señal no llega bien. Pero estamos hablando de transmisiones con muchísima potencia, transmisiones que son comerciales, de empresas que tienen mucho dinero para comprar un equipo de 100.000 vatios, de 150.000 vatios, de 200.000 vatios. Por eso digo que las transmisiones comunes, las que uno puede llegar a hacer por una necesidad comercial, por hacer algún, por ejemplo, las que hacen las transmisiones de fútbol,
de las FMs, estas que conocemos en La Plata, que en su principio eran hechas a través de algún handy o algún celular, y después fueron siendo modificadas. ¿Por qué? Porque el celular, primero, no es para uso continuo, y un partido de fútbol, uno está 90 minutos de fútbol más todo lo que es los 15 minutos de tiempo, más lo que uno hace antes y después de terminar el partido. Los celulares están preparados para otra función, para hacer una comunicación de 5, 6 minutos y después se apaga. ¿Por qué? Porque se recalientan. Lo mismo pasa con los equipos transceptores, los equipos handys. No están pensados para esa función, están pensados para 2 minutos de funcionamiento, 1 de descanso. El fabricante lo piensa desde ese punto de vista y no desde otro punto de vista. Pero bueno, en su principio, estas radios, por ejemplo, que es un ejemplo claro para entenderlo, utilizaban para transmisiones de fútbol ese tipo de equipamientos. Hasta que después aparecieron los enlaces. Los enlaces son equipamientos compuestos por un transmisor y un receptor. Ya los vamos a ver más adelante, cuando estudiemos enlaces, en el cual trabajan en frecuencias de 200 a 300 megaciclos normalmente, puede ser más altos también. O sea que estamos hablando de ondas visuales, pura y exclusivamente. En la modalidad de FM, después es otro tema que vamos a ir aclarando. Este tipo de equipamientos, estamos hablando de potencias que no pasan los 10 vatios. O sea, potencias chicas. Entonces, cuando yo cuento con potencias chicas, tengo que jugar con el otro parámetro, que es las alturas. Entonces, cuanto más alto estoy, a una potencia ya igual, o una potencia limitada, en este caso 10 vatios, más voy a cubrir. Pero puedo cubrir distancias que van 20, 30, 40 kilómetros, dependiendo, ya les vuelvo a insistir, lo que dijimos anteriormente, si las distancias que yo quiero cubrir están cruzadas por montones de edificaciones, como ser La Plata-Buenos Aires o La Plata-Quilmes, o si yo digo no, voy a hacer La Plata-Magdalena, donde todo es campo, pero también cuando encuentro para el lado del campo me encuentro con montes de árboles que por ahí miden 20, 30 metros de altura y más también, y que también absorben parte de esa energía en la visual. Estamos hablando puramente ahora de la visual. Como ejemplo, yo siempre doy un ejemplo. Yo hice inspecciones de telefonía rural, que era la entrega de teléfonos en los campos, pero estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Y la zona de Entre Ríos, por ejemplo, los sistemas se habían calculado de una forma muy exacta, muy justa, más exacta, justa. O sea que me acuerdo que había un campo, eso por una cuestión económica se hace, porque está mal hecho incluso. Entonces la señal es tan justa que cualquier cosita hace que se pierda. Y yo me acuerdo que había un campo donde se veía la ruta muy cerquita, unos 50, 100 metros. Y pasaba un micro a larga distancia por esa ruta y por ahí se cortaba la comunicación y después seguía, pasó el micro y seguía. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que la señal estaba tan justa que cualquier obstáculo que aparecía generaba la falta de señal en ese lugar. Esa señal visual que llegaba a la torre, que era muy bajita en el campo, hacía que el obstáculo cortara de alguna manera esa señal. Y también en esos lugares, por ahí decían el verde come, decían los gauchos. Y uno los miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y el verde come no era más ni menos que cuando el pasto crecía, en el verano, que había sectores que el pasto estaba muy alto, empezaba a aparecer ruido en la comunicación. Y cuando eso desaparecía, porque lo cortaban, porque había cosecha y demás, la comunicación era perfecta. Entonces decían el verde come, como que come señal. Bueno, de alguna manera, sí, lo que hacía era atenuar esa señal visual, ya que va desde un punto al otro en forma recta, como va la vista,
Y entonces, si las alturas no son suficientes como para pasar todos los edificios, todos los árboles y demás obstáculos, bueno, evidentemente las señales pueden complicarse. Bueno, eso es más o menos el planteo de lo que es ondas, que hay que completarlo con muchas otras cuestiones que las vamos a completar en la próxima clase, porque quiero que esto lo desmenucen bien con los videos que ya tenían y con esta información que ya es una información que les doy yo a través de esta clase. Sí quiero que se centren entonces, o en resumen, que hablemos de 3 formas de propagación, que las que vimos, que no es caprichosa, que yo no puedo decir, bueno, yo voy a transmitir en forma visual en 1000 kilociclos. No, porque la naturaleza, la condición natural no me lo permite. Si yo voy a transmitir en 1000 kilociclos, o sea, en un megaciclo, la forma de transmisión, ¿cuál va a ser? Terrestre, sin lugar a duda. Y entonces, ¿qué voy a estar? Y voy a estar limitado por los parámetros que fuimos charlando. Es decir, cuando hablamos de terrestre dijimos, bueno, si son las AM broadcasting comerciales de mucha potencia, sí, tenemos un montón de... Pero si no, las distancias van a ser 5, 10, 15 kilómetros con transmisores muy pequeños. ¿Por qué? Porque es terrestre. Y las ondas terrestres va perdiendo esa energía, ya que van paralelas a la Tierra, porque van siendo absorbidas por la Tierra hasta un punto en que desaparecen. Pero si dijimos, bueno, yo lo que necesito es transmitir en 5 megaciclos, bueno, es una onda de rebote que hemos definido. Siempre acuérdense que hablamos para entenderlos de rebote, ¿no? Son ondas que tienen un comportamiento que utilizan las capas ionosferas que se encuentran en la atmósfera y que varían, acuérdense, en las alturas, lo cual, si la altura respecto a la Tierra va variando de esas capas, que es de alguna manera el espejo donde rebota, también el ángulo con que va a rebotar va a ser diferente, entonces va a poder cubrir mayor distancia, menor distancia. Ahí hay mucho para jugar, pero no los quiero confundir. Pero digo que si quiero transmitir en 5 megaciclos no puedo pensar en otra cosa que no sea que voy a transmitir en ondas de rebote. ¿Por qué? De rebote. ¿Por qué? Porque la naturaleza así me lo marca. Y que si yo quiero transmitir en frecuencias más altas, desde los 27, 28 megaciclos para arriba, discúlpenme, bueno, la forma de transmitir va a ser puramente visual, de ahí al infinito. Cuando hablamos de los, cuando digo de ahí al infinito, hablamos de que cuando llegamos a los 1000 megaciclos, ya hablamos de un gigaciclo.